Normalmente la persona que se prepara mucho tiende al perfeccionismo. Y el perfeccionismo es un freno, porque vives en el mundo de las posibilidades, no en algo tangible o material. Tengo muchas posibilidades, tengo conocimientos, tengo muchas ideas, no aterrizo en nada. La gente no tiene espíritu de sacrificio. Al primer problema o al primer conflicto, pues lo que hacen es, no, esto no es lo mío, o esta no es la persona. A veces estarás solo, a veces estarás asustado, pero el precio de ser uno mismo, esto es impagable. Hola David, bienvenido. Gracias por venir al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. No, gracias a vos por venir. Recién te decía, soy muy fanática de tu contenido, de todo lo que haces en torno a la psicología, de tu podcast, que también entrevistás gente muy interesante. Y hoy tenía muchas ganas de conversar. Hay miles de temas en los que podríamos meternos y estar horas charlando, pero sí quería enfocarme en uno en particular que tiene que ver con nuestras decisiones, sí, no solo laborales, nuestro elegir en qué vamos a hacer de nuestra vida y a veces las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos por cosas que nos impusieron, por creencias limitantes que tenemos, cómo lanzarse a hacer algo nuevo. Quería empezar con un concepto tuyo, no sé si es tuyo, pero te lo escuché a vos, que es lealtades silenciosas. ¿Me contarías qué es una lealtad silenciosa? Sí. El concepto no es mío, el concepto es de Iván Borsomenillagui, que es un psicoanalista. De hecho, no sé si... Creo que ningún concepto es mío, todos son herencias de autores anteriores, ¿no? Especialmente psicoanalistas, que es la parte que más me interesa. El concepto de lealtades silenciosas o invisibles, como usa él el término, se refiere básicamente a esas ataduras para con el sistema familiar que somos incapaces de darnos cuenta, ¿no? O sea, hay gente que considera que elige el tipo de vida que tiene, el tipo de trabajo que ejerce, el tipo de relaciones sentimentales con las que se compromete, o sea, sobre todo las decisiones más importantes, cree que las hace desde la más absoluta libertad o que apelan básicamente a su voluntad, pero en realidad, si hurgan un poquito más, si escarban, se dan cuenta de que obedecen a los intereses de terceros. Normalmente esos terceros, pues efectivamente vamos a papá y mamá, que son las principales figuras que básicamente han conformado gran parte de nuestra personalidad adulta, ¿no? Hablamos de sus expectativas, de sus deseos frustrados y de toda una serie de constructos que al final se aterrizan en no quién queremos ser nosotros, sino cómo somos útiles para ellos, ¿no? Y de hecho es un poco la posición natural que asume cualquier ser humano al nacer, porque naces en un sistema particular y tú te ves impelido a adaptarte a sus demandas y a sus necesidades, porque básicamente te va la vida, ¿no? Entonces, hay mucha energía y mucha intencionalidad de su parte, de papá y mamá, a la hora de traer una vida al mundo y de que esa vida pues, cumpla con determinados roles o determinadas funciones. Y deshacerse de todo eso, bueno, pues te puede llevar una vida entera. Yo creo que también, aunque no lo queramos, si nos lo paramos a pensar, la carrera, los estudios que elegimos también obedecen, al menos en parte, a estas predisposiciones o a estas lealtades. Yo, por ejemplo, la psicología no era la primera de mis opciones. Y gran parte de mi trabajo profesional, aunque tampoco lo haya pensado, me lleva a tratar a personas que tienen problemas, sobre todo a nivel sentimental y a nivel de pareja. Es como que eso de manera automática me atrae y la gente con ese problema se acerca a mí y me veo constantemente tratando un poco esos temas, ¿no? Esto en tu vida personal. Eso, por ejemplo, en mi vida profesional, en el ejercicio de mi profesión como psicólogo. Eso me pasa, ¿no? Y luego resulta que me encuentro haciendo un podcast con mi mujer, tratando temas de pareja que nos pregunta la gente. Entonces, yo, por ejemplo, de pequeño siempre he tenido la función de ser el enlace entre papá y mamá. Muchas de las cuestiones que ellos tenían, los problemas que tenían o conflictos que tenían, lo resolvían a través de mí. Y... sí. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba eso? Sí, pues por ejemplo venía mi padre y me decía, mira, habla con tu madre, que a mí no me escucha, y por favor dile esto, esto y esto. Entonces yo iba a mi madre y al revés. O sea, parecía que entre ellos la comunicación no podía darse con un resultado fructífero, sino que tenían que emplearme. Y esto
te sitúa en una posición donde encuentras un sentido funcional en tu pertenencia para con ese sistema. O sea, si yo soy así, mis padres están mejor. Por lo tanto, mi referencia interna es seguir siendo así. Y eso se traslada, sin pensarlo y sin desearlo, en el ámbito profesional. Es un ejemplo para que veas cómo una elección que parece ser consciente también termina obedeciendo a lealtades invisibles. Bueno, y me imagino que si el rol de chico era el de apaciguar y el de mediar, eso también se traduce a una relación después en pareja, como el intentar todo el tiempo sostener al otro. Sostener, comprender, apaciguar, por supuesto. O sea, de hecho creo que igual que yo hay muchos hombres de mi generación y de generaciones siguientes que están sobre todo en una posición de escucha, empatía y comprensión hacia la mujer. Y eso también obedece a una compensación familiar, que es la herida del padre negligente o el padre ausente, que para mí es uno de los problemas principales de nuestra sociedad contemporánea. Es decir, muchos de nosotros miramos 2 generaciones para arriba y han sido padres o muy autoritarios o ausentes o violentos, o en definitiva que no tenemos un buen referente en lo que es el ejercicio de la paternidad y de la masculinidad en última extensión. Entonces, como no lo podemos tomar como modelo de referencia, asumimos como una esponja y sin alternativas los sentimientos de la mujer y los hacemos nuestros. Y creemos que la función es darles cobijo y hacer aquello que esos hombres no supieron hacer. Esto creo que le pasa a muchísimos hombres. Se produce una especie de paternalismo hacia la mujer, donde yo me veo subyugado a sus demandas o a sus necesidades. Lo cual, en última instancia, no deja de perpetuar el problema, porque un hombre cuando pone en la primera de sus obligaciones atender a la mujer, normalmente se convierte en un lastre en lugar de una ayuda. Esto pasa mucho y seguro que te suena. No, al revés, te iba a decir que me resulta súper curioso lo que me decís, porque creo que los casos que mayormente yo vi es mujeres que terminan siendo más un sostén, una compañía del hombre y no viceversa. Sí, de hecho es lo que se vincula tradicionalmente con lo femenino. Entonces, cuando el hombre asume también lo femenino como válido y como modelo de conducta, sufre los mismos problemas que la mujer de manera tradicional, como sucedía en antaño. Entonces, digamos que hay cierta generación de hombres que tratan de regir su conducta en oposición a la masculinidad tradicional y terminan sufriendo los mismos problemas que la mujer. ¿Sentís que fue un poco tu caso? En parte sí, en parte sí. ¿Qué actitudes o qué cosas tuviste que decir, creo que esto no está siendo tan beneficioso o no me hace tan bien? Por ejemplo, mira, una de las cosas que he contado muchas veces en mi proceso de crecimiento profesional fue que yo cuando empecé en la empresa donde trabajo, en la empresa familiar que fundó mi padre, Enrique Orbena, mi mujer también trabaja allí, es la directora general, y te hablo de 10 años atrás, cuando yo trabajaba junto con ella en todo lo que era pues, la gestión de los diferentes departamentos de la empresa. Sí que me dedicaba a la parte académica en cuanto a redacción de contenido, pero siempre le echaba una mano en toda esa gestión. Y hasta el punto que para ella mi función era muy necesaria para llevar todos los temas y demás. Pero claro, mi llamado interno, ¿no? Esa voz interna que siempre habla cuando uno está en silencio, a mí lo que me llevaba era pues, dar clase, dar charlas, pues, talleres, etc., ¿no? Y entonces un día se lo comuniqué y dije, mira, yo quiero dedicarme a esto. Y además fue un momento en el que estábamos en un proceso de crisis dentro de la empresa, a nivel, por ejemplo, reputacional, mediático, a nivel pues, incluso legal, con algunos anteriores colaboradores. O sea, era un momento de trabajo interno. Pero yo tenía un poco esa sensación, ese llamado. Y claro, fíjate, mi proceso es distanciarme de una mujer que teóricamente está sufriendo para yo empezar a tener una vida, la vida que deseo, ¿no? Me parecía el acto más egoísta y más egocentrista del mundo. Y sobre todo la sensación de dejarla desamparada durante muchísimo tiempo.
con el poco derecho a disfrutar de lo que realmente me gustaba, porque terminaba el día, yo había visto clases, estudiado, leído libros, tal, y llegaba a casa feliz. Y mujer venía de reuniones con abogados, reuniones con el equipo, gestionando marrones. Y llegaba... ese era el rol que antes hacían los dos juntos. Correcto. Yo de alguna manera le ayudaba a llevar todo eso. Entonces, el proceso es como distanciarse, lo que sentía internamente con una especie de abandono emocional, pero ahora te puedo decir, Mire, que con la posición que ocupo, la puedo ayudar muchísimo más que la posición que ocupaba antes. Y te diré por qué. Porque un hombre que se pone en esa posición de estar todo el rato a disposición y ayuda para con la mujer, normalmente también es un hombre pasivo y con poca iniciativa. Es decir, frente a una situación o frente a alguna crisis o algún problema, le cuesta mucho decir, hacemos esto, hacemos lo otro, vamos por aquí, probemos, ¿no? Sino que estás, lo que tú decidas y yo te ayudo. Entonces, esa posición en muchas ocasiones es muy cómoda, porque la responsabilidad, pese a mi ayuda, la responsabilidad recae en ti y no en mí. Y ahora, por ejemplo, habiéndome construido con la profesión que ejerzo y tal, que es un camino que evidentemente nunca termina, ella puede buscar su verdadero llamado interno, su búsqueda. Puedo ayudarla realmente en lo que a ella la motiva precisamente porque yo he recorrido ese camino, ¿sí? Y también me obliga a tener un carácter más fuerte en el sentido de no ser tan condescendiente para con su sufrimiento, que evidentemente sigue siendo la persona más importante de mi vida, ¿no? Pero se puede conjugar ambas cosas, ¿no? Se produce la paradoja de despreocuparme y distanciarme en cierto grado para poder ocuparme de verdad, porque desde ahí terminaba siendo más un lastre y un peso que una ayuda. Hablando de todo esto, pienso en que vos decidís dedicarte a la psicología, siendo tu padre uno de los referentes en lo que es bio-neuroemoción, pero que también una rama de la psicología. Me imagino que, bueno, habrá habido algo de eso también, como de tener una figura tan fuerte y uno hacer lo mismo y querer hacerlo al igual, ¿no? Sí. Sí, a ver, tener un padre con esa notoriedad pues tiene ventajas y desventajas. O sea, ventajas porque pues él de alguna manera, su actitud nunca ha sido la de un padre tiránico, sino que siempre me ha permitido crecer a su lado, desarrollar mi propio criterio, poder elucubrar acerca de mis ideas o de mi proceder o de la forma incluso de implementar la misma metodología. Pero claro, siempre está ese agravio comparativo. Yo recuerdo que cuando empezaba los cursos con él, cuando nos íbamos, yo qué sé, a Estados Unidos, a México, a Argentina, y empezábamos un curso, claro, él daba clase, la gente encantadísima, súper feliz, y luego sal tú. Luego sal tú y a ver si eres capaz de mantener, aunque sea, sin que caiga mucho, el nivel, ¿no? Y la academia. Pero bueno, al final es un poco... Con tal de que tú lo disfrutes, te apasione y le eches ganas, pues es un poco vamos a llamarle el camino de cenizas que uno siempre tiene que recorrer para llegar a un punto en el que se sienta cómodo y agradecido y sintiendo también capaz de asumir esos retos sin que flaquees mucho, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos en un punto en el que podemos coexistir ambas personalidades. De hecho, recientemente hicimos un taller en Madrid. Él hizo la primera parte de la mañana y yo la parte de la tarde. Y la verdad es que hemos llegado a un punto de una muy buena conjugación. Pero claro, evidentemente eso pasa por creerte que no eres merecedor, que estás colocado allí por quién eres, no por merecimiento propio, que en el fondo, ¿qué ejemplo vas a dar tú si estando él, qué tienes que añadir? O sea, un montón de pensamientos negativos que al final... Mira, Marianne Williamson decía, mira, tu tarea... Hay una frase que es que la comparación es el ladrón de la felicidad. Y al final nuestra tarea no es juzgar si hacemos mejor o peor las cosas, si somos los adecuados o los inadecuados, si hay personas que quieren comunicar el mismo mensaje y lo hacen mejor. Mientras tú sientas que estas ideas son las que quieres transmitir, tu única tarea es mantener el canal abierto, hacerlo.
Porque si empezamos con esas comparaciones, pues evidentemente no haríamos nada. O sea, Jesús ya lo dijo todo, ¿sabes? Entonces, poco tendríamos que añadir. No, obviamente tiene todos sus pros y sus contras, Sí. pero creo que a veces igual me interesa que nos metamos en el tema este de no sentirte merecedor, porque son de las cuestiones que más escucho en los comentarios, en la gente que me escribe. Tal vez el sentirse no merecedor hace que vos trabajes mucho más duro para poder tener esa confianza en vos mismo. Como que a veces el carecer de esa confianza hace que uno ponga mucho más esfuerzo y más foco para que es la única manera de que algún día vos sientas que eso te lo mereces y te lo ganaste, ¿no? Pasa eso, pero eso también es una trampa, ¿no? Es un arma de doble filo, porque te preparas mucho, pero nunca sientes que esa preparación es suficiente. O sea, siempre tiene un punto de salto al vacío. Es decir, porque ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿cuántos libros necesitas leer o estudiar para...? Es que son órdenes o dimensiones distintas. Es decir, el salto a dar una clase o desempeñar, yo qué sé, la primera entrevista o hacer cualquier cosa no depende de lo que sabes, que sí que es importante eso. Pero hay un punto en el que el atrevimiento tiene que superar el intelecto. Y justamente Enric es una persona que, si bien ha leído mucho, su característica principal es atreverse a lo que le echen, ¿no? Entonces, normalmente la persona que se prepara mucho tiende al perfeccionismo. Y el perfeccionismo es un freno. Porque como la perfección no existe, básicamente, estás tratando de alcanzar lo inalcanzable con todo aquello que haces. Y yo conozco a muchos perfeccionistas, igual que yo, que no terminan asumiendo ningún reto, no terminan avanzando, precisamente porque su ideal inalcanzable los hace no estar nunca satisfechos con lo que tienen y con lo que saben. O sea, siempre tienes que hacer el salto desde la inseguridad. O sea, 100%, y creo que para mí la gente se divide en la que hace y la que no hace. Porque al final, bueno, lo hablaba recién con Yaisa, que es la entrevista anterior que tuve, pero esto me pasa de verlo en mi vida mucho, sobre todo con amigas, que tengo amigas brillantes, creativas, con muchas ideas, y sin embargo, si uno empieza a ver el camino que toma cada uno, tal vez las que mejor les va o las que empiezan a tener un poco más de éxito en su propio rubro no son las más brillantes, sino las que tienen constancia y hacen, y hacen, claro, y hacen, y hacen. Sí, porque las ideas nunca nacen completas. Y un ejemplo de ello es nuestra metodología, la Binomoción. O sea, llevamos 25 años impartiéndola y ha cambiado muchísimo, y lo que queda por cambiar, ¿no? Entonces, nadie nos hubiera dicho que lo que enseñamos y formamos hoy en día hubiera sido... O sea, no lo podíamos pensar 10 años atrás, lo que estamos impartiendo ahora. Esto es algo que se va modificando a través de la experiencia. Entonces, cualquier proyecto empieza pues flaqueando y con una cojera por aquí y con defectos por allí, pero a través de eso es cuando tú conoces tus propias limitaciones y las cosas a corregir. O sea, el feedback de la gente, una vez tú te expones, yo por ejemplo, cuando me expongo y hablo y comparto mis ideas, sé qué ideas gustan, sé qué ideas disgustan, sé cuáles no están bien articuladas, cuáles sí. Entonces, el feedback, la fricción para con el otro, es lo que te permite darte cuenta de dónde estás y de lo que tienes por crecer y lo que tienes por corregir. Si no hay fricción, si no hay exposición, entonces el mundo no te conoce, no aportas nada y tampoco sabes quién eres. En última instancia también renuncias a tu propia identidad, porque vives en el mundo de las posibilidades, no en algo tangible o material. Sí, y el mundo de las posibilidades es un mundo peligroso. Es un mundo peligroso, es el mundo que Marie-Louise von Franz llamaba, es el perfil del puer eterno, del niño eterno. Es aquella persona que no se atreve a hacer nada por miedo al juicio. Y vive una vida provisional. Lo llamaba vida provisional, porque no hay realmente un compromiso para con nada. Y la exposición, el compartir tus ideas, el decir, mira, yo soy este ahora, mañana no lo sé, pero soy ahora este, pues evidentemente requiere de una valentía, de un coraje y de un compromiso para con algo y para con un mensaje. Entonces, esta actitud es fundamental. Sí, sí. O sea, para vos la definición de éxito es ser valiente, ¿no? Yo creo que va por ahí, porque el éxito... Y valiente, ojo, que quizá lo estamos enfocando en lo profesional, pero para mí lo realmente valiente es la esfera íntima y personal.
para mí ahí sobre todo hay valentía. Hay valentía, sacrificio, entrega y al final es un poco lo que vale la pena, ¿no? Todo esto está muy bien, pero es pasajero, ¿no? Al final cuando termine esto y termine mejorando me voy a casa y si ahí las cosas no están bien, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero digamos que sí, que hay gran parte del éxito en ponerle todo el amor, toda la entrega, toda tu energía en algo que quizá ahora no da sus frutos, pero con ese empeño en el fondo lo dará, ¿no? Y además creo que esto llevado al tema de las relaciones, sí que creo que hay una falta de valores en tanto que se traduce en una falta de compromiso y en relaciones instrumentalizadas o superfluas o superficiales, porque la gente no tiene espíritu de sacrificio. O sea, al primer problema o al primer conflicto, pues lo que hacen es, no, esto no es lo mío, o esta no es la persona. O abandonan precisamente porque aparecen los problemas. Cuando, gracias a ese problema, de nuevo, tú puedes madurar en la relación, en el proyecto y en cualquier propósito que tú tengas, ¿no? Entonces, el conflicto es lo que te permite justamente reajustar las cosas. Si una relación sentimental, el conflicto tiene que estar. El tema es cómo saber afrontarlo y no considerarlo, eso es un problema. Es más, si nos ponemos ya en plan filosófico, entramos en otra paradoja, que es que normalmente los problemas dentro de una relación son señal de avance, no de retroceso. Los problemas en una relación son señal de avance, no de retroceso. Porque significa, nuevamente, que tu identidad entra en fricción con mi identidad entra en fricción con la tuya. Y por lo tanto estamos en un punto en el que tenemos que cuestionar quiénes somos. Nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias, en tanto poder encontrar un punto en común. Si no fuera por el conflicto, no nos plantearemos quiénes somos. Y por eso mucha gente lo que busca es una persona que se amolde a quien uno ya es. Y no poner en duda quién uno es gracias al encuentro con otra persona. Bueno, hay algo que te escuchaba decir en alguna entrevista que es: no tenés que encontrar a alguien que encaje con vos, tenés que encontrar a alguien que te desafíe. Y eso me hizo pensar, porque uno siempre espera de unos primeros encuentros, cuando está conociendo a alguien, encontrar una persona con similitudes a uno, que piense como uno, que le guste hacer cosas parecidas a uno. Y me sorprendió que digas que no hay que poner el foco en que esa persona encaje en quien vos sos. Sí, porque y muchas veces te das cuenta de que son similitudes aparentes, pero que luego resulta que no tenéis nada que ver o que tenéis maneras de operar opuestas o complementarias. Por eso los encuentros íntimos o sexuales, en última instancia, en términos psicoanalíticos, es una intención de tu identidad de completarte. Porque nosotros llegamos al encuentro sexual creyendo que hemos comprado una personalidad y hemos desechado toda una serie de cosas que normalmente son las que nos atraen en nuestra contraparte sexual. Es decir, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo personal que se entiende mucho mejor. Conozco a mi mujer. Mi tendencia es a la soledad y a ser un ermitaño y a encerrarme en mi cabañita y con mis libros y poco más. Netflix, manta y ya está. Yo un poco igual, ¿eh? O sea, y ahí reside mi felicidad. Entonces yo cuando conocí a mi mujer era la persona más social del mundo. O sea, quedaba para desayunar con una gente, para hacer un brunch con otra gente, para comer con otra gente, para merendar con otra gente. O sea, que tenía como un montón de planes, ¿no? Y era, en cierto modo, el centro de atención de todos los círculos sociales en los que ella estaba. Y eso me llamó la atención, precisamente porque era lo opuesto a mí. Entonces, cuando tú te juntas, psicológicamente lo que tú buscas es la plenitud, es decir, ser eso, o sea, ser yo y ser eso también. Y poder conjugarlo. Cuando no se interpreta de esta manera, entonces tú refuerzas tu neurosis, ella refuerza la suya y esos atributos terminan siendo fuente de conflicto. Entonces lo que inicialmente me atrae, luego digo, es que está por todo el mundo menos para mí. No me dedica tiempo. Y ella al revés, qué tipo más soso, ¿no? Que parecía que escuchaba y que estaba muy atento y muy entregado a mi persona, luego está encerrado en sus libros todo el día, ¿no? Y no me destina atención. Y eso pasa porque ella se está olvidando de integrar el atributo que yo represento, en tanto vaciar de ciertas relaciones que quizá no son significativas de su vida y centrarse más en lo que ella desea, y yo en
en el atrevimiento de tener más protagonismo en los círculos sociales en los que me encuentro, en las reuniones de trabajo, en avivar determinada voz que yo normalmente silencio por no incomodar y por no ser el protagonista. Cuando entiendes el aprendizaje que hay detrás y se produce esta alquimia en términos junguianos, entonces la relación avanza. Si no, en lugar de avanzar, lo que haces es señalar a la otra persona como el origen de tus males. Y cuando señalas, no aprendes y no puedes integrar. Si dejas de señalar y entiendes que eso es tu complemento y es lo que tienes que integrar, entonces utilizas el conflicto como oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. ¿Por qué crees que fallan la mayoría de las parejas? O sea, en tus años de experiencia con tus pacientes, ¿dónde sentís que está donde la mayoría de la gente se equivoca? Pues porque la gente busca en sus parejas, uno de los, no te diría si es el principal, pero uno muy habitual es buscar en la pareja a un padre o una madre y no a un hombre o una mujer. Es decir, lo que buscas es un tipo de protección, un tipo de cariño, un tipo de afecto que no debe de residir en una persona adulta. Y aparte que tus demandas, especialmente si buscas a un padre o una madre, es que tú estás en una posición infantil. Entonces tus demandas son excesivas, en tanto no pueden ser satisfechas por nadie. Y entonces, por mucho cariño o afecto que te entreguen, nunca es suficiente. ¿Qué pasa entonces? Que volvemos nuevamente al ejercicio de la culpabilidad, del victimismo, de la manipulación, señalando a la otra persona como la causa de tus males. O sea, el señalar al otro es el vicio número uno en las parejas. Entonces, cuando hay un problema, porque la otra persona hace, o dice o no dice. Tú nunca eres el problema. Tú eres vamos, el Dios caído de los cielos. Total, siempre. El otro día lo escuchaba a Camilo, el artista, Sí. que estaba hablando con su mujer, Eva Luna, y estaban hablando de cómo criaban a su hija, la filosofía que tenían al criarla. Sí. Y me mencionó algo que me pareció interesante, que es la filosofía de la interpretación más generosa. Como que vos, en vez de responder a lo que otro te hace, como uno reaccionaría rápidamente, lo hizo por esto, otra vez le pedí y lo hizo lo mismo, como ese enojo, sino darle al otro la posibilidad de eso, la interpretación más generosa. Bueno, tal vez está pasando por un mal momento. O sea, es como todo. O sea, es un recurso que está bien, pero que no es aplicable al 100% de las cosas. Okay. O sea, por ejemplo, que yo tenga... Eso me lleva a un... Fíjate, no es muy diferente tener un exceso de empatía para con el otro, en tanto que quieres entender su situación, sus contextos, su pasado, sus circunstancias y qué le ha sucedido para que esa persona sea así y qué intención realmente tú no estás sabiendo ver, que puede ser muy positiva, pero que a través de los actos no la interpretas así. Para una persona que tú haces esto, si tú normalmente estás en una posición de un juicio excesivo, si normalmente eres egocéntrico en tanto te cuesta empatizar y no ponerte en el lugar de la otra persona, te conviene este consejo. Ahora, si tu tendencia es la opuesta, no te conviene. Okay. Porque entonces refuerza una neurosis de siempre ponerte a la posición de la otra persona, negándote a ti tus propios intereses. O sea, a veces, por querer enaltecer la voz del otro y comprenderlo mucho, te olvidas de lo que tú necesitas. Y te olvidas de que muchas de las cosas que realmente está haciendo efectivamente te molestan. Y no te das con el derecho de señalarlas y decir, oye, lo que acabas de hacer no me gusta. Tendrás tus intenciones, todo lo que quieras, porque todas las intenciones son loables y legítimas. O sea, todos tenemos buenas intenciones con las cosas que hacemos, pero muchas veces erramos con las formas. Entonces, yo no puedo corregir mis formas si nadie me lo señala. O sea, mi responsabilidad para con el otro es señalar aquello que no me gusta, porque así también le doy la oportunidad de cambiarlo. Esto es importante. Si no, ¿cómo sé yo que lo que hago te molesta si tú no te quejas? Entonces, la queja puede ser un problema, pero también puede ser la semilla de una solución. Porque yo voy a cambiar cosas. Las cosas voy a tratar de modificarlas y de modificarme para que tú estés cómodo. Y se puede conjugar perfectamente el hacer eso con también decir, yo necesito esto de ti y también me molestan esas cosas. Entonces, ambos podemos corregir para poder sumar, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Jacobo Bergereche, seguro lo conoces. De hecho, va a venir al podcast, ¿no? Buenísimo. Él escribe novelas, pero escribe muchas novelas de amor y hay algo que se repite mucho y que es que él cree que
las parejas por lo general se terminan por el tedio, por el aburrimiento. Por el aburrimiento. Y él dice que en vez de casarse y decir hasta que la muerte nos separe, deberíamos decir hasta que el tedio nos separe. Que siento que hay una cuota de verdad. Bueno, es que qué responsabilidad que la otra pareja sea quien me proporcione la aventura de vivir. También es un peso muy grande para la otra persona. O sea, no soy yo mismo el que tengo que buscar una vida estimulante e intensa, sino que la otra persona tiene que proporcionarme esa vida. Y eso realmente es imposible. Aparte de muy egoísta. Esto sí me parece realmente egoísta. O sea, cada uno... Pero ¿no sentís que parte de... No sé si hablo, no quiero hablar por él, hablo por mí. Sí. No sé si interpreto yo tedio como tedio en mi vida, sino tedio de la relación, tedio de irse a dormir todas las noches con la misma persona, tedio de conocer a la otra persona en toda su trastienda y sus defectos y que no haya nada que a uno lo estimule como los primeros tiempos de un amor, ¿no? A ver, es que esto de por sí, es decir, el hecho de conocer en profundidad a otra persona, al menos a mi parecer, creo que es el viaje más apasionante del mundo. ¿Por qué? Primero porque lo que a veces puede suceder es que dos personas realmente no lleguen a intimar del todo. Pero si tú te pones en una desnudez emocional, no solamente llegas a conocer a la otra persona en profundidad, sino también a ti mismo en profundidad. No hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, lo que pasa muchas veces es que una persona llega a acomodarse en su vida. Es lo que Jung llamaba la crisis de la mediana edad, ¿no? Que nos situamos con 35, 40, 45, con un trabajo que aborrecemos, con una vida que aborrecemos. Entonces, claro, tú llegas a tu casa con tu pareja aborrecido. Entonces transmites eso, aburrimiento, ¿no? O sea, quizá una gran parte del aburrimiento que se sufre en pareja es por el aburrimiento individual que cada uno tiene y que trae, ¿no? a la casa. Entonces, el tema siempre es, al menos lo que yo me encuentro en muchas ocasiones, y para aportar un poco con la inquietud que tú tienes con el tema que me preguntas. O sea, creo que muy preocupada con el tedio. Sí, el tedio. ¿Vale? El tedio. O sea, creo que el tedio... o sea, el tedio en la pareja es el resultado del tedio individual. Vamos a formularlo así. O sea, tedio más tedio, tedio multiplicado. En cambio, si uno es capaz de decir, oye, mira... O sea, fíjate cómo una relación se puede volver realmente estimulante cuando tú dices, pues oye, mira, he decidido cambiar de trabajo y abrir mi proyecto personal. Ya está, el aburrimiento se termina al minuto siguiente. Y saber si la pareja apoya ese tipo de decisiones. Y muchas veces no tomamos determinadas decisiones que sentimos en nuestro corazón por no poner en riesgo el vínculo que tenemos con otra persona. O sea, volviendo un poco al caso que te decía personal. Si, uno de mis principales miedos era, vale, si yo empiezo a hacer el recorrido como docente y como académico y dejo de estar a tu lado en según qué términos, yo estoy poniendo en riesgo la relación. Puede que terminemos y que no aceptes ese cambio. Pero es verdad que si tú sigues, la relación se vuelve más estimulante porque estamos en otra esfera completamente diferente. Entonces yo creo que al final... es la inercia natural del hombre y la mujer contemporáneos es llegar a la mediana edad con una vida que obedece a un falso yo o a una máscara social, pero que realmente no se vincula con su verdadera identidad. Volvemos un poco a las lealtades invisibles. He constituido una vida, una personalidad y una conducta que supuestamente me tenía que hacer feliz y no lo soy. Y aparecen a la mediana edad las crisis. Crisis del tipo enfermedades, despidos, separaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he construido queda muy lejos de mi verdadero sentir. O sea, me he conformado con una vida que no me representa, en última instancia. Y no he querido asumir en su momento, cuando así lo sentía, el riesgo de cambiar, de probar un proyecto diferente, de tener una conversación sincera con mi pareja de las cosas que realmente me preocupan. En el momento en que la siento, no pasa del tiempo. Porque ¿qué sucede cuando las cosas no se hablan, cuando duelen o cuando suceden? Que eso se acumula y luego es mucho más difícil gestionarlo y digerirlo.
¿no? Decía que un fuego de 100.000 hectáreas no lo apagas, pero cuando son unos cuantos metros sí. Entonces, y asumes el riesgo en ese momento. No lo pospones o no eres pasivo frente a eso por miedo a, ¿no? Lo que haces es atender eso. Cuando tú atiendes las pequeñas crisis, no sucedes las grandes crisis. Porque has ido haciendo el trabajo de a poquito, ¿no? Y el trabajo de a poquito es sencillamente dar legitimidad a tus estados emocionales. Luego el trabajo es en cómo lo traduzco en términos sociales adecuados, ¿no? Porque hay gente que le dices, respeta tus emociones y priorízate, y se vuelve un déspota con la gente. Esto sucede. Pero si tú eres consciente de qué es lo que te sientes, lo que es importante para ti, y eso lo respetas, luego el trabajo es cómo traduzco yo esto en términos sociales adecuados y cómo conjugo el respeto a uno mismo con el respeto para la otra persona. Cómo conjugo el respeto con uno mismo con el respeto para la otra persona. Ese es el secreto. Y esto de ir prestando la atención a las pequeñas señales, a las pequeñas cosas, sí, creo que también lleva una conciencia y un autoconocimiento, sí, que hay que trabajarlo, porque por lo general creo que lo que pasa es que uno va corriendo la vara de lo que se acostumbra, ¿no? Como con un mal trabajo, con una mala pareja, con una mala alimentación, con un mal hábito. Es como que uno de a poquito la corre y cuando te diste vuelta ya es mucha la distancia. Sí, es correcto. Esto es justamente lo que pasa. Es un cúmulo de situaciones que cada vez te desconectan más de tu corporalidad y de tu verdadero sentir, al punto que no sabes identificar esa voz y lo que realmente pide tu corazón. Es una especie de alexitimia exacerbada, o sea, al punto que ni tan siquiera sabes lo que sientes. Esto, aunque parezca una tontería, es uno de los males del siglo XXI, que la gente ni tan siquiera sabe lo que siente. En muchas ocasiones. No sabe lo que siente. O sea, se han olvidado de sentir. Y llenamos la vida con estímulos y con movimiento y con hacer un montón de cosas y nos cuesta un montón estar parados y en silencio porque nos aterra conectar con el cuerpo. Porque el silencio te obliga a conectar. El movimiento te desconecta. Pero cuando tú te paras, entonces es cuando puedes evaluar y salen las grandes preguntas. Y dices, aquí estoy bien, aquí estoy mal. ¿Cómo me hace sentir esto? Y lo otro. ¿En qué estoy disconforme? ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿No? O sea, totalmente. Sí, esas preguntas a veces son aterradoras porque si uno quiere ser honesto requieren un cambio que a veces requieren sacrificios y cosas que no siempre estamos dispuestos a hacer. David, te voy a hacer las últimas dos preguntas. Venga. La primera es, en este tema que hablamos un poco más al principio de estoy trabada, tengo muchas ideas, sé lo que quiero hacer, no sé cómo empezar. ¿Qué le decís a alguien que está pasando por eso? Normalmente una persona que se encuentra con eso es una persona que, digamos, que no quiere equivocarse. Eso es lo que suele pasar. Yo tengo muchas ideas, no sé por dónde tirar o no sé cómo hacer. Bueno, pues prueba. Prueba con una y si no sale, pues con otra, y etcétera, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere hacerlo bien a la primera y por lo tanto se priva de la experiencia porque teme al error. Y esto también, como no hemos tenido quizá un padre o una madre lo suficientemente tolerantes para con nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Y quizá al mínimo fallo recibíamos un castigo, o el padre se metía con nosotros, o nos avergonzaba, o lo que fuere. Y fíjate que se vincula nuevamente con el perfil del perfeccionista. Que el perfeccionista es, tengo muchas posibilidades, tengo conocimientos, tengo muchas ideas, no aterrizo en nada. Entonces, digamos que el preludio del experto es el novato, es el que hace el ridículo. El que cae, el que tropieza, el que no sabe hacer las cosas, el que es señalado por no saber hacerlas, es quien pasa vergüenza. Te puedo decir algo muy curioso de esto, que llevándolo más al mundo de redes sociales, el otro día hablaba con una amiga que se dedica a esto y me dijo algo que me pareció fantástico, que es, porque yo le decía que a mí también las redes como que un poco me da ansiedad subir cosas mías, que cada clip que subo mío lo tengo que ver 100 veces y nunca me gusta. Y ella me decía, es muy loco que pensé que vos estás solo aterrada de la opinión de la gente que te conoce más o menos. Porque tu familia, tus amigos y los que te quieren no te van a juzgar.
y los que no saben ni quién sos tampoco te preocupa. Entonces al final uno termina tomando decisiones basado en qué van a pensar esa gente, ni que es tan cercana ni que no la conoces, como ese intermedio de conocido que tenés. Sí. Digo, qué loco, que conocidos que ni siquiera me importan tanto dominen sí. lo que termino no haciendo. Correcto, pero fíjate, hay algo curioso en esto, que es que las opiniones, o sea, las opiniones de la gente que conoces no necesariamente son más importantes o más resolutivas. Es decir, la opinión que, por ejemplo, de un padre o de una madre o de un hermano o hermana, no tienen por qué ser mejor. Es más, quizá el vínculo les hace parciales y, por lo tanto, su opinión no puede ser la que debería de ser porque están influenciados por el vínculo. Y quizá esa persona que está más distante, que no te conoce, tiene más objetividad a la crítica. Y de ahí puedes aprender. El único problema en esto reside en considerar la crítica algo malo. La exposición a la crítica, pues bienvenida sea. Luego, evidentemente, tienes que diferenciar el que te insulta por insultar o el que quiere hacer una crítica constructiva. Y de eso sí puedes aprender. Y quizás una opinión que un padre o una madre no harían. Total. David, ahora sí te voy a hacer la última pregunta. Es la última que le hago a todos los invitados que pasan por aquí. Y es, si me tuvieras que contar, puede ser cualquier cosa. Puede ser un libro que te gustó, una película que te gustó, una frase que leíste por ahí, algo, una anécdota que te contó un amigo, lo que sea que en el último tiempo te movió algo, te dejó pensando, te inspiró y hoy nos la querés dejar acá para compartir. Bien. Sí, gran pregunta, ¿eh? Bastante general. Bastante general, sí. A ver, ¿alguna película, algún libro? O tal vez, ¿sabes qué te quería preguntar? Tal vez es alguien que fue, yo soy muy fan de tu podcast, alguien que fue a tu podcast, dijo algo que te gustó, tu invitado preferido, ¿por qué? Sí. Mira, el otro día estaba compartiendo en una clase un clip de vídeo de la película Un monstruo viene a verme. Que si quien nos está escuchando pues no la conoce, la recomiendo encarecidamente porque es una película que se basa en muchos principios psicoanalistas y va sobre... Puedo hacer spoiler porque hace tiempo que salió. Y va sobre un chico que tendrá 12-13 años y su madre está enferma de cáncer, se está muriendo. Él vive solamente con su madre. Su padre, nuevamente, abandonó el hogar. Sí, la historia que todo el mundo nos suena, ¿no? Y él, a pesar de tener 12-13 años, es muy responsable porque bueno, se cuida del hogar, lava los platos, la ropa, cuida de su madre, le administra los medicamentos, se lo hace todo, ¿no? Es un chico que además sufre bullying en el cole. Y yo tengo una teoría, no está contrastada, pero tengo una teoría respecto al bullying, de que los niños que reciben bullying en los coles a veces está correlacionado con esta sobreresponsabilidad en el hogar. Porque un exceso de responsabilidad también es una forma de abuso para con una persona que quizá no debería estar cumpliendo unas facetas normativas a su edad, ¿no? O sea, muchos perfiles que sufren bullying son adultos tempranos, ¿no? Entonces ese niño tiene un sueño recurrente. Por las noches no puede dormir porque el niño sueña con que está paseando con su madre y de repente hay un terremoto, su madre se está cayendo, él lo agarra la mano de su madre y su madre colgando desde el precipicio. Y le resbala la mano y su madre muere. En la película hay la sombra del niño, es decir, sus aspectos, sus sentimientos negativos y reprimidos son representados por un árbol gigante que lo acompaña siempre y que le cuenta diferentes historias en su proceso de desarrollo. Y el árbol le dice, tú tienes que contarme tu historia, es decir, cómo acaba el sueño, ¿no? Porque el niño no quiere compartir eso. ¿Por qué? Porque ese sueño obedece a un deseo que él reprime, que es que desea que su madre se muera. Y esto puede sonar muy duro, pero si nos ponemos en la piel de ese chico, es un chico que sabe en el fondo que su madre no se está curando, su madre dice que sí, pero sabe que no se está curando, y sufre cada día la expectativa de ¿y sí? Y él, el dolor emocional de saber que se va a quedar solo, de que se va a quedar sin su madre, hasta un punto que es agonizante y no puede más con esa sensación. Y desea su muerte.
Como no se permite expresarlo, ese deseo aparece en su mundo onírico, en el sueño. Cuando confiesa esto y se lo cuenta al árbol, le dice el árbol, da igual lo que pienses, lo único importante es lo que hagas. Y él le dice, ¿y entonces qué tengo que hacer? Le pregunta. Y el árbol le responde, lo único que tienes que hacer es decir la verdad. ¿Qué es lo que acabas de hacer? Decir la verdad. Esto me parece a mí, me quedo con esa lección, y gracias por la pregunta, porque lo puedo compartir aquí, porque eso obedece a esa sinceridad emocional. De muchas veces las verdades que tapamos por condescendencia y por adaptación a los demás y por no molestar o por no generar conflicto, y es una verdad no expresada que por no hacer daño nos hacemos daño. Y a veces el respeto hacia uno mismo no es comprendido por los demás y corremos nuevamente ese riesgo. Pero quien dice la verdad está más cerca de sí mismo. Nietzsche decía, el hombre siempre se verá obligado a pelear contra su tribu. A veces estarás solo, a veces estarás asustado, pero el precio de ser uno mismo, esto es impagable, ¿no? Entonces creo que eso está muy vinculado a decir la verdad. Me encantó. David, gracias por tu tiempo, Por favor. gracias por haber venido. Gracias a La ti. pasé muy bien y siempre aprendo algo de escucharte. No, gracias a ti, Mili, y muchísimas gracias por la entrevista, que ha sido un placer. Y nada, aquí estamos.